Alejandra, gracias a Dios, es viernes y brinco de emoción, contento y encantado de que nos estén acompañando el día de hoy. Y les comentamos que acudimos precisamente a la conferencia de prensa que ofrecieron varias actrices, entre ellas Ana de la Reguera, quien nos platicó sobre esta fundación Los Ángeles en México, misma que se encargará de apoyar a algunos de los damnificados que perdieron su casa el pasado 19 de septiembre. Construirán 5 casas y la primera piedra la pusieron el día de ayer allá en la ciudad de Puebla. ¿Quieren saber exactamente qué ocurrió? Chequen esto. Los Ángeles en México es una organización fundada por Ana de la Reguera, Kate del Castillo, Olga Segura y Carla Souza. Esta tiene como finalidad apoyar al damnificado remoto del 19 de septiembre del 2017 a través de la construcción de casas. Y fueron precisamente Ana de la Reguera, Esmeralda Pimentel y Olga Segura quienes platicaron largamente con la prensa sobre dicha ayuda que brindan durante la Feria de Arte que formó parte de Sonamaco 2018. Nos vamos a Puebla para entregar la primera casa y también recibiendo a Esmeralda, que es nuestra madrina de una de nuestras primeras casas también. Entonces pues queremos que más compañeros también se unan, a la gente que nos conoce, que nos tenga la confianza. Vamos a ver la evolución de la segunda casa que ya se está construyendo, que es la casa de Don Víctor, y vamos a empezar la tercera también mañana. Creo que la tercera o la cuarta por ahí. Estamos esperando que nos digan cuáles son las siguientes 2 que vamos a empezar a construir. Pues tenemos una proyección más o menos de 20. Ana tiene 7 años haciendo esto, entonces la verdad es que nos guió Gaby, su directora, fueron Los Ángeles, realmente de Los Ángeles en México, porque logramos muchas cosas rápidas, eficaces por la experiencia y porque le has picado piedra, Mana. Ahorita metidísima con esta fundación Los Ángeles en México, orgullosa de ser parte, feliz, esperando que la gente siga donando, siga aportando, que no nos olvidemos que todavía hay muchos damnificados y mucho por hacer. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Stephanie Salas por primera vez revela algunos detalles de la relación que sostuvo con Luis Miguel, y producto de esa relación, nació su hija Michelle Salas. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? Chequen esto. Aunque siempre se negó a platicar con la prensa sobre la relación que sostuvo en su juventud con Luis Miguel y de cómo asumió ella sola el sacar adelante a su hija Michelle Salas, producto de su romance con El Sol, por fin Stephanie Salas abrió su corazón y lo hizo para la prestigiada revista de sociales Hola, en donde dijo no sentir rencor hacia el cantante, sino al contrario, le agradece haberle dado la dicha de ser mamá de la hija más maravillosa del mundo. La integrante de la dinastía Pinal acudió a la inauguración de Sonamaco, México Arte Contemporáneo, que se llevó a cabo en Campo Marte. Antes no era el momento, ahora lo es. Me siento serena, me siento en un momento de compartir esa parte de mi vida tan importante y tan linda a la vez, tan bella, porque es bella. Entonces creo que no se habían dado las cosas para hacerlo, simplemente. Creo que había habido mucha confusión a lo largo de la historia de mi carrera y de mi vida, y creo que para mí era un momento preciso de hablar de esto, simplemente, totalmente, y me siento bien. La verdad sí se conmovieron mucho y me apoyaron, creyeron que era el momento correcto. Siempre he tenido el apoyo por parte de mi familia y yo también se los agradezco de esa manera en las respuestas que di, y agradezco tener una madre tan bella y una abuela tan fantástica y una hija tan maravillosa y otra hija tan maravillosa. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Ya es viernes, es momento de acudir al cine, y quieren saber exactamente cuáles son las opciones. Chequen esto. Si eres fan del cine y no sabes qué hacer este fin de semana, hoy en la cartelera cinematográfica te damos las mejores recomendaciones para disfrutar entre amigos o con la familia. Paddington 2. El oso Paddington ya está felizmente integrado en casa de la familia Brown. Su tía Lucy cumple 100 años y él tiene el regalo perfecto para ella, un maravilloso libro pop-up de la tienda de antigüedades de Mr. Gruber. Pero todo se complica cuando el libro es robado. Afternoon, chaps. I may look like a hardened criminal,
but I really am innocent. La boda de Valentina. Valentina aparentemente tiene la vida perfecta en Estados Unidos. Su universo tiembla cuando Jason, su novio, le propone matrimonio y debe enfrentar a su familia, los perfectos Tate, con la suya, los Hidalgo, la dinastía política más caótica y surrealista de la historia de México. Ambos tendrán que sobrevivir al choque cultural y a su carismático exnovio Ángel. Te doy miedo yo. ¿Quieres ver el miedo que me das? La música del silencio. Basada en las memorias de Andrea Bocelli, la película cuenta cómo una cariñosa familia le impulsó a potenciar su talento musical desde que era pequeño, cómo la ceguera que empezó con un glaucoma congénito se convirtió en una pérdida de visión absoluta después de un golpe en la cabeza en un partido de fútbol y cómo finalmente se convirtió en una gran estrella. Silence is the most important and the most difficult discipline. 15-17 Tren en París. En la tarde del 21 de agosto de 2015, 3 jóvenes americanos que viajaban por Europa se enfrentaron a un terrorista en un tren con destino a París, con 500 pasajeros a bordo. La película narra el curso de las vidas de estos amigos, desde los avatares de su niñez para encontrar su destino hasta la serie de eventos que precedieron al ataque. I don't know, man. You ever just feel like life is just pushing us towards something, like some greater purpose? 21 Noticias, Berenice Ortiz.